naturaleza, una actitud bondadosa y su enfoque actualizado, queriendo alcanzar a quienes de Cristo hoy necesitan, llevando más compasión, un trabajo de mucho amor. Esto es vida, una gran familia, siempre comprometida en dar más. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable y ministre en nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. Amén. Pueden sentarse. No sé si ustedes comparten conmigo la preocupación que en este momento tengo. Los cristianos de hoy en día no entienden ni valoran el amor de Dios. Es que incluso ha habido una campaña en contra del amor de Dios. Entonces dicen el evangelio ese que se predica, que no más que enseñan del amor de Dios, ¿verdad? Pero realmente el creyente, la persona, el mundo, está entendiendo el amor de Dios. Estoy hablando de los creyentes post-COVID, porque yo pienso que hay, el COVID trajo como una ruptura con lo que venía siendo la iglesia cristiana. Hubo otra etapa durante el COVID y la iglesia post-COVID es otra cosa. Es que la aparición del virus nos hizo ocupar nuestra mente en las cosas de Dios. Yo creo que tal vez por miedo a la muerte, ¿verdad? A lo desconocido del virus. Pero recuerdo la primera vez que me dio, y recuerdo que yo en la mañanita cuando me levantaba le decía, gracias Señor, porque estoy respirando por mis propios medios. La sexta vez, bueno, me ha dado 5. Ya ni me acuerdo. Ya hasta olvidé que hoy me levanté por la gracia de Dios, por el amor de Dios. Así que en la medida que el virus fue desapareciendo o que los médicos encontraron la manera de manejarlo, la gente comenzó a alejarse de Dios. La gente comenzó a olvidarse de Dios. Te pregunto, ¿en qué está ocupada tu mente hoy? ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a tu mente? Cuando me dio la primera vez había un solo pensamiento en mi mente. Un día a la vez, decía yo. Amanecí con vida. Un día a la vez. No, mañana no me preocupo, pero hoy. ¿En qué está ocupada tu mente hoy? ¿Por qué es importante lo que nosotros tenemos en nuestra mente? Es que nuestros pensamientos muestran nuestros valores. Porque nuestros pensamientos están desarrollados por nuestras creencias, por nuestras prioridades, por nuestras necesidades. Es decir, mis valores, mis creencias, mis prioridades y necesidades están marcadas por mis pensamientos. Si usted se levantó hoy en la mañana pensando seriamente voy a adorar a Dios, usted está aquí. Pero si usted se levantó pensando en otra cosa, llegó el agua, tengo que lavar, no está aquí. Es que la mente es quien determinará tu agenda de actividades. Es la mente la que va a determinar tus acciones. Es la mente la que determina tus sueños, tus temores y hasta tu alegría para esta semana. Entonces me surge una nueva pregunta. Este va a ser el tiempo de las preguntas. ¿En qué estuvo ocupada tu mente esta semana? ¿Cuál fue el pensamiento más recurrente que estaba en tu cerebro, en tu mente? La segunda pregunta, de las tantas que voy a hacer, ¿a cuántas personas le hablaste del amor de Cristo? ¿A cuántas personas le hablaste del amor de Cristo? Y si hiciéramos una encuesta y
y llenaran un formulario, sé que muchos de ustedes responderían a ninguna. A ninguna le hablé del amor de Cristo. Y no es porque sean ustedes buenos o sean malos, simplemente porque su mente está ocupada en otras cosas, en otras prioridades. No soy yo quien va a calificar cuáles son tus valores, creencias, tus prioridades. Lo que sí sé es que en lo que ocupes tu mente va a estar la agenda, van a estar tus valores, tus creencias, va a determinar tus prioridades. Así que hoy quiero animarte a ocupar tu mente en ser testigos de su amor. Que esta semana tú puedas decir, soy testigo del amor de Dios. Cuando Jesús se presenta ante sus discípulos, Él lo hace como el buen pastor. ¿Y qué dice? Y el buen pastor da su vida por las ovejas. Es decir, el concepto de Jesús es que Él es un pastor que está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Ahora, ¿cómo podemos llamarnos? Una nueva pregunta. ¿Cómo podemos llamarnos nosotros cristianos, seguidores de Jesús, si ni siquiera somos capaces de compartir el mensaje de Jesús sabiendo que Él dio su vida por nosotros? ¿Cómo puedo decir si soy cristiano? Ah, ¿usted es cristiano? Sí. Cristo dio su vida por usted. ¿Y se lo cuenta a alguien? No. ¿Anima a que las personas vengan a Cristo? No. Entonces, ¿podemos aún así llamarlos cristianos? La Biblia dice que Jesús es Dios encarnado. Dios dando su vida por la gente. Y aún así nosotros nos negamos a anunciar esta verdad. ¿Saben por qué? Porque no está en nuestras prioridades. Porque nuestra mente no está ocupada por el amor de Dios. Así que, si quieres tener tu mente ocupada en algo que sea realmente productivo, trascendente, en algo que le cambie el destino a la gente, debes ocuparla en ser testigo de su amor. Y cuando pienso en ser testigo del amor de Dios, viene a mi mente varias cosas. Le decía el pastor Pantoja que tenía 4 cosas que decirle, pero las voy a resumir a 2, porque prometí que en 30 minutos me bajaba. La primera cosa es que el amor de Dios nos sostiene. El amor de Dios nos sostiene. Sería fantástico para nosotros que nuestra mente se ocupara de este pensamiento. El amor de Dios me sostiene. Que al levantarte en la mañana pudiera venir a tu mente, el amor de Dios me sostiene. Que en la noche al acostarte, el amor de Dios me sostiene. ¿Conoce un pensamiento mejor para ocupar tu mente que eso? ¿Hay algo que pueda darte paz en la tribulación, en las dificultades, en los problemas, en las necesidades? Que tu mente te pueda decir, el amor de Dios me sostiene. No sé si han oído hablar de Jeremías. Lo llamaban el profeta llorón, porque vivía llorando, vivía lamentándose por todo, porque era muy quejoso. Pero en el libro de Lamentaciones, imagínense ustedes, en el libro de Lamentaciones él dice, sé que no hemos sido destruidos porque Dios nos tiene compasión. Sé que cada mañana se renueva su gran amor y su fidelidad. El hombre que más se queja de la Biblia admite y reconoce que no ha sido destruido porque Dios ha tenido compasión de él. Jeremías entonces había 2 cosas: que no había sido destruido porque Dios le había tenido compasión, y la segunda cosa que sabía era que Dios renueva ese
para con Él todos los días, todas las mañanas. Hace mucho tiempo el abogado Jesús Medina, cuando yo iba llegando un domingo, me dijo: felicidades, pastor, felicitaciones, hoy está estrenando. Yo me la quedé mirando, ¿no? Yo le dije: hermano, pero esta ropa es bien vieja. Pero se me olvidó cuando fue que estrené la última vez. Y él me citó Lamentaciones 3, 22 y 23 que acabo de leer, pero en la Reina Valera, que es la que se sabe de memoria. Y dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así que hoy, esta mañana, estás de estreno, estrenaste la misericordia que Dios tiene para ti en este día. Grande es su fidelidad, decía el hombre que más se quejaba de las cosas de Dios, el profeta Jeremías. Cuidado, que estamos orándole a Jeremías con nuestras quejas. Así que ojalá y pudiéramos tener la convicción de Jeremías. Quiera Dios que podamos llenar nuestra mente de la certeza que no hemos sido destruidos, porque Dios se compadece de nosotros. Óigalo bien, no hemos sido destruidos, presente continuo. Ayer no fuimos destruidos por la misericordia de Dios. Hoy no hemos sido destruidos por la misericordia de Dios. Y mañana no seremos destruidos por la misericordia de Dios, por la fidelidad de Dios. Este pensamiento tiene que llegar a nuestra mente en todo momento, en toda circunstancia. Aún en los peores momentos de amenaza, de peligro, de temores, allí podemos traer ese pensamiento a nuestra mente. El amor de Dios me sostiene y eso me dará certeza, me dará paz, me dará confianza en el Señor. Gary Chapman, en su libro Los 5 lenguajes del amor, dice que hay 5 maneras de expresar el amor. Dice que todas son importantes. Lo que pasa es que algunos usan una manera para expresar su amor y otros para recibirlo. Dice que los 5 son tiempo de calidad, lo recuerdan, hay gente que le gusta salir, compartir, ¿no? Hay otros que contacto físico. Esas son las personas que dicen: ay, él sí es así, ¿no? Eso de Santa Bárbara, que dicen sobón. Es cariñoso. También hay actos de servicio. Hay personas que expresan el amor sirviendo a los otros, ¿verdad? Hay otros que muestran el amor dando regalos. Y hay otros, el quinto, que muestran el amor con palabras de afirmación. Mi amor, qué bueno te quedó la arepa del desayuno. Es una manera de expresar amor, ¿no? Y hay gente que necesita eso, que le digan palabras de afirmación. Pero ¿saben qué? Dios decidió mostrarnos su amor de otra manera. Se salió del libro de Gary Chapman, ¿verdad? Y Dios quiso darnos una demostración de amor totalmente diferente. Romanos 5:8 dice: pero Dios prueba que nos ama. ¿Saben de qué manera? En que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la mayor demostración de amor. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero abrir un paréntesis y cerrarlo rápido. Los 3 miembros de la Trinidad participan en la salvación. Porque el Padre nos amó de tal manera que envió a su Hijo para que se convirtiera en el puente perfecto entre el hombre pecador y el Dios Santo. El Hijo dio su vida en rescate de nosotros. Y el Espíritu Santo nos convence, nos llena nuestras vidas de su amor para que vivamos por su poder, para que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo.
otra pregunta. ¿Cómo podemos hacer menos que testificar constantemente de su amor? Cuando ya conocemos y valoramos el amor de Dios, ¿podemos hacer menos que ser testigos de su amor? Hay algo, o sea, usted no puede comprar la salvación. Usted ni siquiera puede agradecer la salvación, porque no hay nada que usted pueda hacer. Pero chicos, por lo menos ser testigo de su amor es bastante, ¿verdad? Recordemos que el pasaje nos dice que cuando éramos débiles, éramos incapaces de salvarnos, alguien tenía que venir a rescatarnos. Y eso lo hizo Cristo. Cristo no solo fue que vino en un buen momento de la historia, es decir, Cristo no vino antes del tiempo de Dios, no vino después del tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Dios se encarna en Cristo para darnos la salvación. Cristo muere en la cruz en el momento justo dentro del plan del Padre para rescatarnos, para salvarnos. Y hay una razón grande. Dios controla la historia. Dios controla la ocasión. Así que no hay nada de tu vida que no esté bajo el control de Dios. Pero me agrada muchísimo la frase, cuando todavía somos pecadores. Esas son palabras maravillosas. Cuando Cristo vino a morir, cuando todavía somos pecadores, Dios envió a Jesucristo para que muriera por nosotros. No porque seamos buenos, sino porque nos ama. No porque seamos de Maracaibo y somos los mejores. Si ganamos hasta las competencias robóticas. No por eso. Lo hace por amor. Cuando no se sienta seguro del amor de Dios, recuerde, si Dios te amó cuando eras rebelde, si Dios te amó cuando estabas en pecado, si Dios te amó cuando estabas esclavo del pecado y de la maldad, no puede ahora o te va a abandonar ahora que le perteneces porque eres su hijo. El hecho de que Jesucristo muriera por nosotros es la prueba definitiva del amor de Dios. Yo sé que es bastante difícil encontrar quien esté dispuesto a morir por otro siendo bueno. O sea, aquí está este tipo, está bueno, y necesitamos un voluntario que muera por el bueno. Es difícil, ¿verdad? Y sería remotamente posible convencer a alguien que pudiera morir por alguna idea, aun cuando la idea sea grande y buena. Es decir, vamos a probar contigo una vacuna que va a curar el cáncer. Si no funciona, te vas a morir. Qué buena idea, ¿verdad? A ver, levanten la mano los voluntarios. No, hermano, nadie. Nadie. Es más, será difícil que alguien pudiera tener el amor necesario para dar la vida por sus amigos o por un amigo. Pero lo inmensamente maravilloso del amor de Cristo es que murió por nosotros cuando no éramos más que pecadores, enemistados con Dios, cuando éramos lo más miserables de la creación, cuando nos habíamos rebelado contra el plan de Dios, cuando no teníamos opción para la salvación. Allí es cuando Dios se hace hombre en Cristo Jesús para dar su vida, para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Yo creo que ningún amor puede llegar más lejos que el amor de Dios para con nosotros. Ahora, ¿cuándo fue que decidió Cristo mostrar su amor para con nosotros, muriendo por nuestros pecados? Pablo lo responde en Colosenses 1:21 y dice: en otro tiempo ustedes
por sus actitudes y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. ¿Qué éramos nosotros antes de conocer a Cristo? Enemigos de Dios, alejados de Dios. Nuestras actitudes y nuestras malas acciones nos mantenían totalmente separados de Él. Pero la Biblia dice que el amor de Cristo se manifestó cuando éramos enemigos de Dios, cuando estábamos alejados de Dios. En ese momento es cuando Dios mostró su amor. Yo no creo que pueda haber o haya otra muestra de amor más grande que la del amor de Dios por nosotros. Cuando éramos lo peor de la creación, Dios se hizo hombre y vino a pagar con su vida la deuda que el pecado había dejado. ¿Saben por qué no somos testigos del amor de Dios? Porque no apreciamos el amor de Dios. Porque no valoramos el amor de Dios. Porque si nuestro corazón ardiera de gratitud a Dios por su amor para con nosotros como pecadores, entonces no dejaríamos de contar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y siempre viene a mi memoria la gente que hace dieta. ¿No se han dado cuenta? Y perdieron 10 y 15 kilos. Y esa persona no va a hablar otra cosa que no sea de su dieta. Y va a buscar a los gordos de la iglesia para contarle cómo fue que hizo para perder los 15 kilos. Y después te va a decir, te vas a morir del corazón, te vas a hacer diabético, te espera el cementerio si no haces la dieta. Pero no tenemos esa pasión para decirle, eres un pecador, estás condenado, pasarás la eternidad lejos de Dios. Pero un día el amor de Dios se manifestó en mí y yo pude recibirle como Salvador personal. Y ahora mi eternidad será con Él, alabando. Creo que vamos a tener que hacer una dieta espiritual. Y esa dieta espiritual es conocer, valorar lo que es el amor de Dios en nuestra vida. Entonces, la primera cosa es que el amor de Dios nos sostiene. La segunda cosa, el amor de Dios nos mueve. El amor de Dios nos mueve. Yo sé que todos nosotros hemos hecho cosas desagradables en la vida. Y los hemos hecho por diversos motivos. También sé que esas no van a salir en las redes sociales. Todas las cosas feas que usted hizo no salen en las redes sociales. Si usted es lo que le pone filtro a la foto porque quiere salir bonito, imagínese si va a publicar lo que es. Pero todos hemos hecho cosas desagradables en la vida. Yo conocí a un hombre que le tenía pánico a los aviones. Y las pocas veces que se montó en uno fue para ir a visitar a la novia. Es que amaba tanto a su novia, quería lo que más temía por agradarla, por estar con ella. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene una lista de cosas desagradables que ha hecho para encantar a alguien, para mostrar amor por alguien, para agradar a alguien. Pero compartir el amor que Jesús tiene para con nosotros no es algo desagradable, es algo que agrada hacer y que además encanta a Dios. ¿Verdad que fue una experiencia grata la primera vez que usted testificó de Cristo y ese pecador se arrepintió de sus pecados y recibió al Señor? Y usted dice, fue instrumento de Dios para que esa alma no se perdiera. Todavía usted no debe estar recordando esa primera vez, porque es que ninguna persona puede olvidar esa ocasión. Es más, la persona que recibió a Cristo tampoco va a olvidar que hubo alguien que tuvo compasión de ella y le testificó del amor de Dios y que por eso pudo recibir a Cristo. Entonces hay unos que hasta llaman mi padre espiritual
porque fue esa la persona que lo llevó a Cristo. Ninguna persona puede olvidar esa ocasión. Quisiera releer la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 10, pero solamente voy a leer del versículo 13 al 15. Dice, porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán salvación. Pero ¿cómo van a invocar si no han creído en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Como ven, el sermón de las preguntas, hasta en el pasaje está lleno de preguntas. A mí me encanta la manera de escribir de Pablo. Él es categórico en afirmar, óigalo bien, que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Y en hebreo, en el idioma original del Antiguo Testamento, la palabra traducida de invocar significa en español llamar en voz alta o clamar. En hebreo, invocar, ¿qué es? Llamar en voz alta. Por ejemplo, cuando un niño pequeño se cae de un columpio, inmediatamente grita ¡Mami! Está invocando el nombre de la madre. Cuando su madre escucha su llanto, corre hacia él, le seca las lágrimas y lo tranquiliza. Cuando el creyente invoca el nombre del Señor, Jesús viene y perdona tu pecado, transforma tu vida y te da tu Espíritu Santo para guiarte por siempre. ¿Cuándo claman los niños? Cuando tienen hambre, cuando están cansados, cuando están asustados. Porque llaman, porque son indefensos y necesitan ser atendidos. El pecador debe entender que solo el amor de Dios le puede fortalecer. Que solo por amor Dios dio a su Hijo Jesucristo para que pudiera obtener el regalo de la salvación. Pero en griego, en el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra invocar significa llamar a una persona por su nombre. Llamar a una persona por su nombre. Así que en ambas acepciones, tanto en el hebreo como el griego, invocar significa llamar al Señor en una práctica audible, mencionar el nombre de Cristo en voz alta. No hay cristianos agentes secretos. Yo no creo que alguien pueda decir que fue salvo y nunca pudo confesar públicamente que Jesucristo es el Señor de su vida. Para ser salvo se requiere invocar el nombre del Señor, confesar públicamente que Jesús es el Señor de la vida y lo es de todo aquel creyente que se arrepiente. Seguro recuerdan el diálogo que tuvo Jesús y Pedro, que lo recoge Mateo en el capítulo 16. El Señor le pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Le preguntan a Pedro, o pregunta él a los discípulos que estaban allí. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. ¿Y qué le dice el Señor? Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué hizo Pedro? Invocó el nombre del Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo: eres dichoso, eres bienaventurado. Eso no te lo reveló nadie. Pedro sabía que Jesús era el Cristo. Por eso lo verbalizó, lo sacó de su mente y lo hizo palabra comprensible para la gente que estaba a su alrededor.
Pero el Señor aclara, pero esa declaración no la inventaste tú. Esa declaración no viene de ninguna manipulación humana, viene de una revelación divina. Así que cuando usted confiesa públicamente que es un pecador y se arrepiente de sus pecados, no está respondiendo a una manipulación humana, sino que está confesando lo que la voz de Dios ha puesto en su corazón. Porque es el Espíritu de Dios quien quebranta los corazones y pone en el pecador tanto el querer como el hacer. Esa es la razón por la cual me gusta invitar a la gente a recibir a Cristo como su Salvador personal, repitiendo la oración de fe del pecador. Porque quien hace la obra es el Señor, no yo. Sin embargo, es el pecador a quien le corresponde confesar públicamente que Jesús es el Salvador de su vida. Pero no solamente podemos invocar el nombre del Señor para la salvación, también lo podemos invocar en todo tipo de situaciones en las que nos encontremos. Recordemos, el niño invoca el nombre de la madre cuando está en apuros. Podemos hacerlo también. Pero el apóstol dice en Romanos 10 que somos hermosos ante los ojos de Dios, o que son hermosos ante los ojos de Dios los pies de los que pregonan la buena noticia de la salvación. Si la gente invoca el nombre del Señor, es salva. Pero para que eso sea posible se requiere gente dispuesta a predicar. Y Pablo comienza a hacer una serie de preguntas retóricas, pero lo hace en orden inverso. Él dice, ¿cómo pueden ellos invocarlo para salvación si no creen en Él? Es decir, Pablo está diciendo, confiesan y son salvos, pero para poder confesar tienen que creer. Es decir, la confesión, ¿verdad?, es un acto o una demostración de que yo creo. Por eso Pablo más adelante, o antes, creo que en el capítulo 9, él dice con toda claridad que con el corazón se cree y con los labios se confiesa. Entonces él dice, pero ¿cómo van a confesar si no han creído? Así que la invocación, el invocar, el confesar que Jesucristo es el Señor de mi vida, es después de haber creído. Y Pablo también se pregunta, ¿y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? O sea, no pueden invocar el nombre del Señor si no han creído. ¿Y cómo pueden creer si no han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? Noten el orden de Pablo, es demasiado inteligente. Invocan y son salvos. Pero para invocar tienen que creer. Para creer alguien tiene que hablarles, ¿verdad? Alguien tienen que escucharlo. Y para que lo escuchen, alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decirle al pecador que tu condición te alejó de Dios y estás perdido en tus pecados, en tus delitos. Alguien tiene que decirlo. ¿Y saben a quién escogió Dios para hacer eso? ¿Sí lo saben? A mí no. Te escogió a ti. A mí también. Pero siempre estoy pensando en el otro. No, eso es tarea de los otros. Alguien tiene que hacerle ver al pecador su condición espiritual para que pueda creer. Y esa es tu tarea. Para que la gente pueda creer. Dios te comisionó a ti para ser testigo de su amor. Por eso en el pasaje que leímos escuchamos, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Qué genial la palabra de Dios. Que veas hasta hermosos tus pies cuando anuncias la buena noticia del Evangelio. A Dios le desagrada la apatía de sus hijos para compartir su buena nueva, su noticia de salvación. Pero Dios simpatiza con la multitud de personas
que comparten el amor de su Hijo Jesús. Vamos a alegrar el corazón de Dios. Vamos a compartir su buena nueva de amor para la gente desde hoy mismo. Cada día de nuestra existencia vamos a decirle al Señor: gracias por tu amor. No puedo pagarlo, no puedo retribuir nada, pero sí puedo compartir para que otros se beneficien de ese mismo amor. El sábado vamos a hacer un memorial en honor a Erlinda Chacín. 20 años en la iglesia, tal vez más, creo que comenzó antes de que fuéramos iglesia. A ella la recordaremos por ser una mujer de oración, pero también por ser una mujer con compasión por las almas. Cuando le escribí en Irán Mundo, el chat de las personas que se han ido de la iglesia, que Erlinda había partido al encuentro con su Señor y Salvador, me sorprendió la gran cantidad de personas que dijeron: yo llegué a Cristo porque Erlinda me invitó a ir a la iglesia. Recordaremos entonces a Erlinda por una vida de oración y por compasión por las almas. Yo te pregunto, cuando yo parta con el Señor, ¿cómo me van a recordar a mí? ¿Cómo me van a recordar a mí? Yo solo como pastor trato de sobreponerme a mis debilidades materiales, a mis debilidades físicas y a las más grandes debilidades, a mis flaquezas espirituales, para hacer crecer el rebaño del Señor. Es que yo aprendí que Dios no quiere pastores con rebaños pequeños. Es mentira que las iglesias pequeñas son mejores que las grandes. Eso es falso. ¿Para cuán grande debe ser este rebaño? ¿Cuántas ovejas le da Dios a cada pastor? La Biblia no pone límite. No sé cuántas ovejas más traerá Dios a este rebaño. Después de mi incidente cardíaco allí en Medellín, cuando regresé a Venezuela en una madrugada, le pregunté al Señor: ¿por qué más vida? ¿Por qué más vida? Y a mi mente vino el pensamiento de una campaña que hicimos cuando estábamos comenzando con la iglesia. Uno más para Cristo. Uno más para Cristo. ¿Saben qué? Quiero ser recordado como alguien apasionado por llevar las almas a Cristo. Amén. Pero ¿quién hace crecer el rebaño? Yo solo puedo motivarlos a ustedes. Pero ¿quién hace crecer el rebaño? Efesios 4:16 dice: Cristo es quien va uniendo a cada miembro de la iglesia según sus funciones, y quien hace que cada uno trabaje en armonía para que la iglesia vaya creciendo, para que la iglesia vaya creciendo y cobrando más fuerza. ¿Por causa de qué? Por causa del amor. Cristo los trajo a ustedes aquí, los unió, los pegó, los amalgamó, conociendo sus dones y talentos, les dio las funciones. Trabaja para que usted pueda desarrollar todos esos dones y talentos en armonía, con un propósito: la iglesia vaya creciendo y vaya cobrando más fuerza por causa del amor. Entonces, es Cristo quien da el crecimiento. Pero la buena noticia, pero usted es el instrumento de que Dios seleccionó para esa tarea. Dios le puede a usted. Volviendo a mi pregunta, ¿cómo quiero que me recuerden? Quiero que me recuerden como una persona apasionada por ganar personas para Cristo. Quiero que me recuerden como una persona que hasta en su vejez se esforzó por rescatar almas de la condenación eterna. Ahora te pregunto,
vamos a recordar a ti. De pronto, usted se me adelanta. ¿Cómo quieres que te recordemos a ti? Ojalá y sea como una persona en la que su mente estaba ocupada en testificar del amor de Dios, en la cual el pensamiento más grande era ser instrumentos de Dios para que tu familia, tus amigos, tus vecinos no pasen la eternidad en un lugar de tormento, sino que lo puedan pasar en la presencia de Dios. Recordamos la pasión de Erlinda por los que se pierden. Y en memoria de ella, yo les invito a que su vida sea una vida para compartir el mensaje de Cristo a las personas, el amor de Dios a esas personas. ¿Qué tal si le decimos al Señor en actitud de oración: ha sido bueno, Dios ha sido bueno? Allí inclinamos nuestro rostro y le decimos al Señor: Dios ha sido bueno. Para que en la cruz del Calvario ocupara nuestro lugar y derramara su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Te alabamos, Padre Celestial, porque tu amor es lo que ha hecho posible que esta iglesia pueda levantarse después de 29 años de testimonio de tu palabra en este sector. Te alabamos, Señor, porque tú has escogido a personas particulares, tus hijos, para que sean testigos de tu amor. Te alabamos, Señor, porque hoy respiramos por tu misericordia, porque hoy hablamos por tu misericordia, porque hoy estamos aquí por tu misericordia, porque pasaremos la eternidad contigo por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Padre, eres bueno y bueno en gran manera.
amor. No valoramos el que es tu amor, el que nos sostiene. Señor, nos hemos olvidado de ser testigos de tu amor. Hemos sido egoístas con el mensaje de la salvación, Padre. Nuestra mente está enfocada en los problemas diarios, en los retos diarios, Señor. Y nos hemos olvidado de tu amor, sabiendo que eres tú el que nos sostiene. Padre, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque es pecado no hablar de ti. Porque tú nos los mandaste, nos encomendaste. Señor, te pedimos perdón porque no sabemos cuántas personas partieron a la eternidad sin ti y nosotros pudimos haberle hablado. No sabemos, Señor, cuántas personas pudieron, Señor, haberte conocido a través del testimonio de nuestra vida. Señor, perdónanos porque no hemos sido testigos de tu amor. Y hoy quiero hacerte una invitación. Yo quiero invitarte a que tú puedas experimentar hoy el amor de Dios. Y el mayor o la mejor manera de experimentar el amor de Dios es cuando, siendo pecadores, le recibimos a Él como nuestro Salvador personal. Dijimos que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Dijimos también que la palabra de Dios enseña que con el corazón se cree y con los labios se confiesa. Hoy puedes confesar que Jesucristo es tu Salvador y tu Señor. Para eso necesitas arrepentirte de tu pecado, admitir que tu pecado te separa de Dios y luego invitar a Cristo a entrar a tu vida. Él perdonará tu pecado, experimentarás el amor de Dios y te dará su Espíritu para guiarte a toda verdad. Si no sabes hacer una oración para arrepentirte de tu pecado y para invitar a Cristo a tu vida, yo voy a hacer una oración. Yo quiero que la repitas. En esa oración te vas a decir al Señor: perdona mi pecado, eres el Señor de mi vida. Si lo haces creyendo por la fe, Cristo perdonará tu pecado y te hará una nueva persona. No quisiera que nadie saliera de aquí sin antes experimentar el amor de Dios, el mayor amor de Dios, que es la salvación. ¿Quieres recibir a Cristo? Ahí donde está, inclina tu rostro y repite conmigo en altavoz: Padre Celestial, yo reconozco públicamente que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres a mi vida, que me hagas una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Dame tu Espíritu para que me guíe por siempre. Proclamo que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Amén. Ahora quisiera ver las manos levantadas de aquellas personas que hicieron esta oración por primera vez, que antes no la habían hecho. Dios le bendiga. ¿Alguien más hizo esta oración? La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en el cielo. Nosotros también nos gozamos y te decimos: bienvenidos a la familia de Dios. Dios es nuestro Padre. Nosotros somos sus hijos. Celebramos que Dios es bueno y lo volvemos a repetir una y otra vez. Dios ha sido bueno.